Hola, buenos días. Hacía ya mucho tiempo que no estaba por aquí, no me dejaba ver y no he tenido el gusto de poder estar con vosotros compartiendo estos momentos y estos vídeos que creo que de alguna manera podrían ayudaros a sobrellevar de alguna manera el comportamiento de determinadas personas o las conductas de determinadas personas. En el caso de hoy quiero tocar el tema de la soberbia, pero la soberbia como la soberbia y sus concomitancias con el narcisismo. Consideramos a la soberbia como aquella trampa mayor en la que se puede sucumbir cualquier ser humano, porque es concederse más méritos de los que realmente tiene esa persona. La soberbia, según todos los libros que he podido leer y, bueno, pues en el acontecer diario, nos damos cuenta que es el origen de muchos de los trastornos de la conducta de la persona, ya que se creen estar siempre por encima del bien y del mal. Bueno, como es en el caso del narcisismo, las concordancias o las características que podemos encontrar con estos humanos eh, soberbios, podríamos mencionar entre ellas la prepotencia, el dominio, la falta de empatía con sus congéneres, la jactancia, la petulancia que hacen sobre cualquiera de los actos que realizan, porque no olvidéis que del mismo modo que los narcisistas, nadie es mejor que ellos o ellas mismas o ellos mismos. Se creen siempre con la capacidad de humillar al compañero, compañera, amigo, amiga, es decir, aquel que tengan a su alrededor. Se creen con la capacidad de humillar en todo momento. Utilizan lo que muchas veces hemos llamado en psicología, o se llama en psicología, la cosificación. No aceptan sus errores porque, como he subrayado anteriormente, siempre están por encima de lo divino y de lo humano, o por encima del bien y del mal, como vosotros queráis entenderlo. Se sienten personajes indispensables, prepotentes, engreídos. Y esto es debido a que, como carecen de empatía, no les importa en absoluto herir al personal que está a su alrededor o que esté en su entorno más cercano. Suelen deleitarse controlándolo todo, hasta el más mínimo detalle, pero siempre para hacerse sentir mal a la persona que tienen a su alrededor o a la persona que está conviviendo. Las únicas ideas que son válidas o deben prevalecer son las de ellos o ellas mismas, y que además la preconizan o la ponderan en unas situaciones que no os podéis imaginar, llevadas hasta el extremo. Como a los narcisistas, los soberbios, con el paso del tiempo, que no olvidemos es inexorable para todos, y cuando la gente que les rodea se da cuenta de que su proceder o el comportamiento antihumano los aísla, y esta gente igualmente acaban solos. Es decir, la soledad sigue siendo su fiel compañera, como recordaréis en uno de los patrones de los narcisistas. La desobediencia es una característica básica de estos o estas personajes. Bueno, no es que sea desobediencia, sino que como ellos se creen con la potestad de hacer lo que quieran, bueno, pues no necesitan ser obedientes ante nada ni ante nada. Solo se motivan cuando todo aquello que se consiga siempre sea en su propio beneficio. Como para nosotros, bueno, los peritos y los criminólogos lo vemos, pero lo vemos de maneras muy similares a como lo ven los psicólogos, porque los psicólogos dicen que la soberbia es el problema de la persona cuando cae en la megalomanía, es decir, aquel trastorno mental que el personaje
o la personaje se cree socialmente muy importante y con la capacidad de realizar grandes gestas. Todo ello se atribuye a la condición psicopatológica que es determinante por las fantasías de poder que tiene, de aquella omnipotencia y de otros muchos patrones que se asocian con los narcisistas. O sea que hasta los propios psicólogos mantienen lo mismo que mantenemos nosotros, después de hacer un exhaustivo estudio del tema. En los vídeos anteriores, cuando relataba cuáles eran los patrones de los narcisistas, siempre obvié hacer referencia a esta particularidad de la conducta o de la personalidad, que hoy estoy tratando de exponeros y que a continuación pues intentaré ser lo más escueta posible en algunos de los comportamientos que llevan a ejercer los soberbios y que nos pueden ayudar a afrontar una convivencia o para la que dé lugar a una ruptura de pareja o de cualquier otra condición. Este tema lo abordo con especial interés porque una persona que me hizo llegar su inseguridad, sus complejos de inferioridad y su baja autoestima durante el tiempo que estuvo viviendo con una persona que rayaba en la soberbia y, como no, tenía prácticamente, por no decir todos, los rasgos propios de un psicópata o una psicópata. Y las palabras que esta persona me refería eran las siguientes. Fijaros, porque tienen un contenido lleno de un sentimiento que, gracias a Dios, hoy parece ser que lo está superando. Pero es un sentimiento de dolor, de culpa, cuando realmente esta persona no tenía culpa ninguna. ¿De acuerdo? Estas palabras que me refería eran: Amparo, la soberbia y yo fuimos íntimos. No fui consciente hasta pasado un tiempo de lo que estaba sucediendo. Nos roban la paz interior y nos dificultan las relaciones con nuestras familias. Es cierto, los aíslan, los cosifican, los humillan o las humillan. Y ya, bueno, pues sin más dilación, paso a referiros a algunas de las características de estas personas y que juzguéis vosotros mismos, vosotras mismas, si existen similitudes con los narcisistas o no. Entre ellas vamos a destacar unas cuantas, que son las siguientes. Se pasan el tiempo contándonos todos sus logros, todos sus éxitos, para hacernos siempre sentir inferiores a ellos o a ellas. Siempre desean tener el control de todo y no aceptan que uno tenga su propia opinión. Siempre tienen que decidir ellos o ellas y marcar las pautas a seguir. Para estos seres, su contrario o su contraria debe ser una persona sumisa e insegura. Desean la loa o la alabanza de la gente. Con el caso, como era el caso del narcisista, recordar que les gustaba estar rodeados de palmeros para que les jaleasen todas sus hazañas. No aceptan las críticas. Siempre tratan de tener una explicación o buscar un culpable de sus actos o de sus trabajos. Carecen de análisis ante las críticas para al menos discernir el porqué de estas diatribas. Les cuesta sangre, sudor y lágrimas pedir perdón, porque ellos o ellas se preguntan: ¿perdón? ¿Perdón por qué? Esta es la pregunta que se formulan, pero jamás reconocerán haberse equivocado y haber tenido que pedir perdón. Se alegran por el fracaso de otros u otras y además les gusta hacer leña del árbol caído y meter el dedo en la llaga para ver cómo fracasan en sus cosas, siempre al contrario de ellos, siempre. Es decir, hacer daño por hacer daño.
Con estos patrones yo os formularía la siguiente pregunta. ¿Creéis que un narcisista es un soberbio? Esta pregunta nos lleva a una reflexión que muchos debieran, o muchas debieran formularse y decidir qué rumbo debería tomar su vida. Y ya para finalizar, me gustaría añadir unas palabras que pronunció el rey Salomón sobre el tema, que decía así: donde hay soberbia, allí habrá ignorancia, pero donde hay humildad, habrá sabiduría. Y otro grande que también mencionaba la soberbia fue San Agustín, que dijo algo al respecto, como: la soberbia no es grandeza, sino hinchazón, y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. Hasta aquí dejo hoy el tema para no hacerme pesada, pero espero que podamos vernos muy pronto. Muchísimas gracias y buenos días a todos. Hasta siempre. Porque es concederse más méritos de los que realmente tiene esa persona. La soberbia, según todos los libros que he podido leer y, bueno, pues en el acontecer diario, nos damos a sobrellevar de alguna manera el comportamiento de determinadas personas o las conductas de determinadas personas. En el caso de hoy quiero tocar el tema de la soberbia. Pero la soberbia, como nos damos cuenta que es el origen de muchos de los trastornos de la conducta de la persona, ya que se creen estar siempre por encima del bien y del mal. Como es en el caso del narcisismo, las concordancias y sus concomitancias con el narcisismo. Consideramos a la soberbia como aquella trampa mayor en la que se puede sucumbir cualquier ser humano. Hola, buenos días. Hacía ya mucho tiempo que no estaba por aquí, no me dejaba ver y no he tenido el gusto de poder estar con vosotros compartiendo estos momentos y estos vídeos que creo que de alguna manera podrían ayudaros a